Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. El tema de hoy es lesbianismos y lenchitudes. Muchísimas mujeres eligen nombrar sus vivencias amorosas como safismo. El safismo incluye la mora desde el lesbianismo, la bisexualidad, el pansexualismo, lo queer, lo no binario. Otras mujeres, en cambio, de todas las edades, deciden continuar nombrando su elección amorosa con la palabra lesbianismo como una reivindicación de un término que fue cargado de imaginarios peyorativos. Ambas maneras de nombrarse tienen un origen común: la figura de la poeta griega Safo, nacida en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos. ¿Qué significa la lenchitud? Las maneras de nombrar van cambiando y ampliándose. Para conversar del tema de hoy estarán con nosotros la escritora Rosa María Rofiel, autora de Amora, la primera novela lésbica que se publicó en México. También la artista y activista cultural Lorena Wolfer y Julieta Zacatenco, lencha queer y activista por los derechos sexuales de las lenchitudes. ¿Qué tal si comenzamos con un fragmento de un poema de Sor Juana para su amada, la virreina María Luisa Manrique? Pues desde el dichoso día que vuestra belleza vi, tal del todo me rendí que no me quedó acción mía. Sor Juana escribió cerca de 50 poemas de amor para la virreina. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para comenzar con el tema, escuchemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera Stephanie Brewster. Una mujer ama a otra mujer. En algún momento de su vida tuvo la certeza de que la heterosexualidad no era lo suyo. A pesar de los condicionamientos culturales, a pesar de la concepción social del amor de pareja como un pacto, sobre todo con fines reproductivos. Podría sucederle con la misma tranquilidad con la que una niña descubre que le gusta a su compañero de escuela. Si lo importante en las relaciones de pareja es el amor, el respeto, el consentimiento, la creatividad, el esfuerzo cotidiano por la equidad, la solidaridad con la que dos personas se comprometen a acompañarse, ¿por qué esa niña, esa adolescente, estará obligada con frecuencia a vivir su orientación sexual como una culpa? ¿Por qué tiene que esconderse? ¿Por qué teme hablarlo en familia y sentirse desamada? Si se sabe en su entorno, corre el riesgo de ser discriminada y acosada. ¿Por qué ser ella, tal y como es, significaría la experiencia del dolor con el que suele castigarse la diferencia? Se queda sola, fragilizada, se queda en silencio. Como sociedad la estamos desamparando. Podríamos pensar que el telón de fondo de la homofobia es el miedo. La dificultad para aceptar que aquel supuesto orden del mundo en el que fuimos educados no es, ni nunca ha sido como nos lo contaron, dado que en la realidad y desde siempre hay mujeres que se han amado entre sí, sin ningún daño, en realidad, a terceros. Pero vivimos en una cultura en la que la homosexualidad femenina sigue siendo para tantas personas una amenaza. Los prejuicios están cargados de superioridad imaginaria. Tendríamos que cuestionarnos con detenimiento por qué cuando discriminamos a partir de ellos estamos haciendo daño. Pensemos en cuando hemos sido discriminados. Hiere, duele. Ser víctima de discriminación es enfrentar una lastimadura, lo sabemos. Si lo hemos vivido en el corazón y en la piel, ¿por qué nos otorgaríamos el derecho a discriminar a otra persona? ¿Por qué nos otorgaríamos el derecho a discriminar a alguien por lo que siente o por lo que desea? Bienvenida la escritora, editora, poeta y periodista Rosa María Rofiel, autora de la primera novela lésbico-feminista que se publicó en México. Rosa María, muchísimas gracias. Al contrario, María Teresa, siempre es una sorpresa cuando me invitan a algún programa. Pues la sorprendida soy yo, pero felizmente sorprendida de que hayas venido. Quería comenzar con algo que tú escribes en Amora, y es cuando dices que para ti la descubierta de que podías amar a una mujer fue tan importante como la de Cristóbal Colón descubriendo América. Sí, fue un poquito desproporcionado, pero lo que quería yo era como transmitir de veras lo importante que fue para mí. Nunca me sentí culpable, nunca me sentí rara, al contrario, yo sentí que se me había revelado un secreto importantísimo. Sentí que se me había regalado la mitad del mundo que me faltaba.
Pero cuéntanos qué pasó antes de eso que tú llamas la revelación, puesto que... ¿no? Sí, bueno, yo empecé a notar que me gustaban las niñas desde primaria, ¿sí? Pero también tuve relaciones con novios. Puedo considerarme en aquella época de mi vida bisexual, definitivamente. Y ya después, cuando descubrí el amor, la capacidad de amar a las mujeres, cada vez me relacioné menos con hombres y me relacioné. Entonces yo sabía que existían las mujeres que amaban a las mujeres y sin embargo, como cuenta una mora, la primera vez que me besó una mujer, yo me espanté, me saqué de onda y dije, ¡ah! Esto debe de ser una lesbiana. ¿Qué hago? Corro, grito, le pego, ¿sí? Pero yo también era una joven que yo me repetía mucho a mí misma, yo quiero vivirlo todo, ¿sí? Yo no quiero que me cuenten, yo quiero experimentar la vida. ¿De qué años estás hablando, Rosa María? Estoy hablando de la década de 1960. En los 60. Sí. ¿Y exacto. cómo se vivía el lesbianismo en ese momento? En tu entorno, por ejemplo, ¿era un entorno abierto, conservador? ¿Cómo era tu familia? Mi familia no era tan conservadora, te quiero decir, gracias a Dios, porque a mi pobre madre le tocaron puros hijos muy locochones. Tanto que a la hora que mi madre descubre que me gustan las mujeres, porque era evidente, sí le dio un infarto, o un mini infarto. Pero mis hermanos, un hermano y una hermana, la alivianaron súper bien. Dijeron, mamá, mi hermana sigue siendo la misma hermana, hija maravillosa, nada más le gustan las mujeres. O sea, ¿y qué temía tu mamá? Pues yo supongo que el qué dirán, ¿no? O sea, el qué iban a pensar sus amigas, qué iba a pensar la familia, sobre todo la familia de mi papá. Mi papá ya se había muerto. Yo pienso eso, el miedo al qué dirán, el miedo a lo desconocido. Y quizá que te dañaran. Pues eso no sé. No lo pensé nunca más que ahorita que me lo estás diciendo, ¿sí? Bueno, sí, que te dañara el qué dirán, que te dañaran las malas lenguas, ¿sí? Exactamente, eso sí. Yo creo que eso le preocupaba a mi mamá, pero pues ya una vez que se alivianó, todo fluyó en mi familia. Y tú cuentas en Amora que después, bueno, te asumes en tu deseo y en algún momento va a ser una reunión feminista de los primeros grupos de los años 70. Sí, fue exactamente en el 77 que yo asistí a un simposio de feminismo. Yo acababa de vivir el golpe de Estado del gobierno de Echeverría contra Julio Scherer, y yo fui de los periodistas que nos salimos de Excelsior y acompañamos a Julio. Y un lapso en lo que salimos de Excelsior y se fundó Proceso, en el que nos quedamos desempleados y tuvimos que hacer, o sea, trabajar de 1000 cosas, ¿sí? Entonces, entre esas 1000 cosas me mandaron a cubrir un simposio feminista. Y yo del feminismo lo único que había oído eran cosas horribles de las feministas. Y yo fui con miedo, así con mi libretita. Además, era yo joven, muchísimo más joven que ahora. Entonces, yo fui así con mi libretita y entré de puntitas y me tocó Marta Lamas hablando. Entonces, yo ahí me senté y para mí fue una revelación. O sea, yo me dije, yo soy feminista y no lo sabía. ¿Sí? Y fue tan importante como la revelación de que yo podía amar a las mujeres. Entonces me acerqué a Marta Lamas al final y ella me dijo, estoy organizando una reunión para darle otra vez vida al movimiento de liberación femenina, te invito. Y entonces yo le dije a una amiga, vente, yo iba así, porque muerta de susto, porque no sabía a lo que iba, ¿no? No, fue divino. O sea, éramos 14 mujeres, si mi memoria no me falla. Y empezamos a hablar de las cosas que nadie hablaba. Sí, de las cosas que no se hablaban normalmente ni en las familias, ni en tus grupos de amigas hetero, ni en tu trabajo. Eso pasó en 1977. Exacto. Pero en 1974, en el programa de Jacobo Zabludovsky, Nancy Cárdenas dijo, yo soy lesbiana, ¿no? Que fue el gran escándalo nacional. Sí, y por esa época también, Claudia Hinojosa grabó una serie de programas, no me acuerdo cuántos fueron, pero fue más de uno definitivamente, con Jacobo Zabludovsky, y se llamaba El amor que ya se atreve a decir su nombre.
Y también hicieron, ¿qué te voy a decir? Fue una revolución. Fue hermoso porque ahí nos tenías a todas, ¿no? Claudia era nuestra heroína. O sea, era junto con Nancy las primeras que abrieron su boquita para decir, yo soy lesbiana y me enorgullezco de serlo, ¿no? ¿Y cómo se vivió fuera de la comunidad? ¿Cómo se vivió para las otras personas este acto libertario de Nancy Cárdenas? Mira, yo pienso que todavía no existía una comunidad sólida como tal, ¿sí? Una comunidad de homosexual sólida, no me acuerdo, pero no lo creo. Y lo que pasa es que tanto la familia de Claudia pues era súper abierta, o sea, la apoyaban en todo lo que ella hiciera, ¿no? O sea, que en ese sentido no hubo ningún problema. Y claro, el grupo de amigas que entonces estábamos juntas y cada quien tenía frentes de lucha diferentes, pues para nosotros fue un acontecimiento, sinceramente un acontecimiento, ¿sí? Y admirábamos a Nancy Cárdenas y admirábamos a Claudia por su valentía, porque sí, sinceramente, sí se necesitaba ser valiente, ¿no? ¿Y se escuchaba y se reconocía a Chavela Vargas? Sí, pero voy a hacer una confesión que a mí el personaje de Chavela Vargas siempre me conflictuó porque pues era, perdón, pero era como un macho. Y yo viví una experiencia, mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a oírla, y Chavela Vargas se puso a ligar con mi hermana, que tenía 16 años algo, a tal grado que mi mamá nos sacó de ahí, indignadas, de la taberna del Greco. Entonces, como mi imagen de Chavela Vargas no es esta representante, ¿no? Sí, aunque para muchas personas sí fue icónica. Para muchas personas, ¿no? Sí, de acuerdo, para mí. Y vi hace como 15 días en la UNAM un documental que se llama Querida Nancy, de Olivia Peregrino, y allí entrevistan a Alma Aldana. Ajá. ¿No? Y ella dice que dentro de algunos grupos feministas comenzó a rechazarse, no que todos los grupos feministas, pero algunas personas dentro de algunos grupos comenzaron a rechazar a las lesbianas, pensando que eso podía dañar la imagen del movimiento, pero discúlpame porque te hice la pregunta sin fijarme mucho en los tiempos. Nos detenemos un momentito y regresamos. Les comparto una frase de la escritora Julianne Peters. Corten el final, revisen el guión. El hombre de sus sueños es una mujer. Regresamos. Seguimos con nuestra invitada, Rosa María Rofiel. Rosa María, te estaba preguntando de este comentario que hizo en el documental Alma Aldana, acerca de un cierto rechazo de algunas de las feministas contra las mujeres lesbianas. Absolutamente cierto, sí. Se empezó a dar que bueno, muchas lesbianas nos insertamos en grupos feministas, ¿sí? Yo, por ejemplo, como dije antes, empecé a militar en el Movimiento de Liberación Femenina con Marta Lamas y bueno, y otras mujeres... Y sí, se empezó a dar esto de que decían, oye, pues es que siempre aclaraban, ¿no? Como, yo no soy lesbiana, ¿sí? O sea, sí, en nuestro grupo hay lesbianas, pero yo no soy lesbiana. O sea, como que había que aclarar para que no me confundieran, ¿sí? O sea, para que no me fueran a confundir con lesbiana, ¿no? Y luego lo que pasó en ese grupo es que creo que todas las lesbianas, si no la gran mayoría, pero todas las que estábamos en ese grupo, salimos de ahí, no por pleito ni nada, sino porque nos fuimos. Unas nos fuimos a fundar el primer centro de apoyo a mujeres violadas en México, CAMBAC, y otras se fueron a trabajar con las empleadas domésticas, también fundaron una asociación, ¿sí? Entonces, pues ya, y además después se fundó el Movimiento de Liberación Homosexual, lo cual fue un descanso para muchas feministas, porque entonces ya, como que ya se separaron y cada se fue a su rebaño, a su propia, sí, ¿me entiendes? Ya no había posibilidad de esta confusión genérica. Rosa María, te quiero presentar a nuestro fetiche del día de hoy, este retrato que creado en el siglo I y descubierto en Pompeya,
Se dice, y yo así quiero creerlo, aunque no haya pruebas rotundas, que es el de la poeta Safo de la isla de Lesbos, adoradora de Afrodita, creadora de una escuela de formación para las jóvenes y autora de los más antiguos poemas de amor entre mujeres registrados hasta ahora. Platón la llamó la 10ª musa, y está el debate entre historiadores, ¿es Safo o no? Pero yo creo que podemos hacer caso omiso de ese debate y decir sí que es ella, porque es bellísima. Para mí sí es, definitivamente. Exacto. Sí. Estaba leyendo que cuando fue una marcha del aniversario de la Revolución Cubana, unas 30 personas desfilaron reivindicándose como parte del movimiento de liberación homosexual, que era entonces, era mixto. Sí, era mixto, sí. Yo ni siquiera sabía después que ya se había separado después, pero sí, definitivamente todos los primeros años el movimiento era mixto. Sí, y el movimiento de liberación homosexual es increíble, pero llegó a tener más poder de convocatoria que las feministas. A mí eso me sorprendía, ¿no? O sea, en las marchas iban más militantes del movimiento de liberación homosexual que militantes feministas en las marchas. ¿Y a qué lo atribuyes? ¿A qué lo atribuyo? Yo pienso, ¿sí?, que cuando tú has vivido en el closet, en el semicloset o como sea, es tal tu contento de que ya haya un espacio para ti, yo pienso, que pues que lo celebras participando. Yo pienso que por ahí va. Y durante las marchas, ¿cómo reaccionaban las personas que los veían marchar? Fíjate que yo te voy a hablar, yo marchaba con las feministas, pero bueno, pues también había otros contingentes del movimiento de liberación homosexual. Y me acuerdo que nosotros les dábamos folletos a las mujeres que estaban presenciando la marcha y hacían así, o sea, no se fueran a contaminar y hasta se daban la media vuelta y se iban. Yo pienso que eso ha cambiado muchísimo. Ahora las marchas son tan diferentes. Pero eso es algo que me gustaría que nos contaras, o sea, cómo se vivía en la vida cotidiana el lesbianismo, o sea, la vecina, el señor de enfrente. Yo creo que cada mujer lo vivía de diferente manera, ¿no? Incluso había hombres y mujeres, estoy absolutamente segura y lo sé, que marchaban y después regresaban al closet de su casa. Porque no se habían abierto ante sus familias, ¿sí? O sea, había un discurso religioso que era muy poderoso. Absolutamente. Y que llamaba a la represión. Y, bueno, que religioso, sigue. Familiar, social y hasta político. Porque a mí no me cuentes, los políticos son homofóbicos. O eran, siguen siendo homofóbicos. Si les rascas tantito, no todos. Pero sí, había un divorcio entre lo que ya se les permitía hacer en la calle y en lo que todavía no les permitían ser en su casa. Pero eso es una lucha individual, María Teresa. La que tú libras en tu casa, con tu familia, es una lucha individual. ¿Sí? Y yo trabajaba en el periódico Excelsior y yo era jovencita. Yo entré a Excelsior como de 22 años, una cosa así, ¿sí? Y ahí era muy chistoso porque entró a trabajar, no voy a decir nombres, pero entró a trabajar una mujer que era abiertamente lesbiana. Y bueno, éramos las dos únicas mujeres en la redacción, entonces nos hicimos amigas. Entonces yo, si bajaba por el elevador con ella, ya al otro día yo ya era lesbiana para toda la redacción de Excelsior. O si bajaba con un hombre, entonces ya era yo una piruja, ¿sí? Entonces, pues te clasificaban con una ligereza impresionante, ¿no? Rosa María, tenemos una sección que llamamos Las Plazas y las Voces y son las opiniones de las personas entrevistadas en las calles. La pregunta fue, ¿cómo crees que se percibe la relación sexoafectiva entre mujeres? Ay, pues siento muchas veces, bueno, en el caso de mis amigas, cuando se acercan a una persona, automáticamente esas personas ya piensan que quieren con ellas o que las van a acosar. Y pues no, muchas veces ellas solamente se acercan pues para hablarles normal, como una amiga, y ellas ya es como, ay, hazte para allá porque de seguro te gusto. Hay veces que estamos como pensando que solamente hay un tipo de lesbiana que es como la súper
macho, ¿no? Y siento que hay veces que pasa eso, que no pueden vivir como tan libremente porque las ponemos en un estereotipo. Es un poco complicado porque todavía hay gente de mente cerrada que sí los ve con bastante prejuicios, pero de ahí en fuera creo que ellas están cerca de la gente que las acepta y eso hace que su forma de vivir sea de una manera muy sencilla y muy abierta. O sea, ellas pueden pasar, estar con nosotros sin recibir ninguna agresión o algún comentario que esté fuera de lugar y creo que eso está muy bien. Y hay algunas que sí se deben de reprimir, desgraciadamente, por la aceptación de sus, hasta círculo social, amistades que creen que por ser amigos o por ser amigas o por ser amigues, las aceptan. Tienden a hacer sus relaciones muy sexualizadas como en la calle, de que si se dan un beso con sus parejas, los hombres normalmente pues les gusta o las quieren hacer menos y reducirlas a un acto sexual para ellos, cuando pues no. Eso sí es lo que sé, que públicamente no se sienten cómodas demostrando su afecto. Sí conozco más gente que es parte de la comunidad, de hecho tengo varias amigas que son abiertamente lesbianas o igualmente bisexuales. Por experiencia propia te puedo decir que al menos yo no he tenido alguna situación discriminatoria. Creo que todo va muy bien en cuanto a ese aspecto. Yo entiendo que tal vez soy privilegiada en este aspecto de no haber vivido una discriminación, pero creo que aún hay muchos caminos que hay que recorrer en este aspecto y más con la comunidad trans. Rosa María, ¿quisieras comentar algunas de las respuestas? Me encantó y esas respuestas no se hubieran dado hace 30 años. Sí, hace 30 años las respuestas hubieran sido diferentes. ¿Cuáles hubieran sido? Muchísimo más cerradas, quizá calificando a las lesbianas como anormales y también como diciendo, ay no, yo no tengo ninguna amiga, no hay nadie así en mi familia o cosas así, pero definitivamente no tan abiertas como ahora. Sí, era aquello de que era contra natura. Absolutamente, sí. Hubo otros dos grupos que fueron muy importantes, el Frente Revolucionario Homosexual, el grupo Lambda también, pero todavía seguían siendo grupos mixtos, ¿los recuerdas? Así es, sí, claro. Y también estaba Oikabet. Pero vino después, es que sí, pero en esos grupos que estuvo Claudio Hinojosa, Carlos Monsiváis, Nancy Cárdenas. Alma Aldana, sí. Sí. Pero entonces comenzó este debate para que lleguemos a lo que ya fue el primer grupo lésbico-feminista, comenzó el debate de por qué no separarnos, por qué no ir nosotras entre nosotras. Y también había un poco la idea de que, los chavos tenían como más presencia, tenían más fuerza para generar espacios, sí, sí, hubo un momento en el que yo siento que sí se sintió la necesidad de separarse. Y en 1978, Jean María Castro crea el grupo justamente lésbico-feminista del que tú nos ibas a hablar. ¿Nos contarías, por favor? No, yo no, Oikabet. Yo solo recuerdo que era un grupo muy radical, como Jean María, y yo nunca estuve cerca. O sea, si yo me encuentro a Jean María hoy, nos saludamos con mucho cariño y mucho gusto porque pues hemos sido compañeras compañeras de lucha, ¿sí? O sea, nos hemos encontrado en muchos eventos, sí, pero yo no estuve cerca de su grupo. Pero sí me acuerdo que también su grupo fue como que causó polémica. ¿Por qué? Pues por radical, ¿Pero en qué consistía la radicalidad? Decidieron ir juntas entre ellas, ¿no? Pues yo pienso que en su postura, por ejemplo, es que no quiero decir cosas que no son, pero como yo lo viví es en su postura un poco antihombres, por ejemplo. Sobre todo, sí. Yo respeto los radicalismos, pero siento que el ser radical es una autotrampa. ¿Sí? Ser radical de cualquier cosa es como tú misma autoencerrarte en una jaula que tú construiste, tú misma o tú mismo, ¿no? Porque entonces no hay flexibilidad, no hay fluir con la vida,
¿sí? Okay. No hay muchas cosas que para Rosita, mí... se nos está... Rosa María, perdón. No, está bien. Está bien. Se nos está acabando el permito. tiempo. ¿Hay algo Sí. que tú nos quieras comentar? Por ejemplo, la respuesta que recibió Amora cuando se publicó. Cuando salió publicada hace más de 30 años, fue maravillosa. O sea, todo el mundo, hubo más de 20 reseñas de prensa en toda la República y todas fueron positivas, menos de dos periodistas de Uno Más Uno aquí, que era el periódico de vanguardia en ese entonces, que fueron muy chistosas. Sí decían, rescataban lo positivo, pero uno de ellos dijo, es que es una novela muy panfletaria. Tiene toda la razón del mundo, así quise que fuera, y en otro momento explicaré por qué. Y otro fue genial, porque dijo, y ahora resulta que en la novela de la Rofiel, las lesbianas son bonitas, felices e inteligentes. Pues sí, así somos mis amigas y yo, ¿qué le vamos a hacer? Y muchas otras mujeres. Rosa María, muchísimas gracias por estar Al contrario, gracias hoy con nosotros. a ti y Te a abrazo todo, mucho. y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Y nos vamos con una frase de la poeta y escritora Dorothy Parker. La heterosexualidad no es normal, solo es común. Regresamos. Gracias por invitarnos a sus casas y bienvenidas la artista y activista cultural Lorena Wolfer y Julieta Zacatenco, lencha queer y activista por los derechos sexuales de las lenchitudes. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Qué gusto verlos. Lorenita, te andaba yo googleando, cosa que hago con frecuencia para saber qué estás haciendo porque me encanta. Yo me imagino que muchos de ustedes ya conocen su trabajo, pero de verdad es un trabajo extraordinario, sobre todo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, las distintas formas de violencia. Lorena, en una de esas te escuché en una mesa donde me hizo mucha gracia cómo fraseaste, porque dijiste, yo no estuve nunca en el closet propiamente, así. La verdad es que no tengo idea en qué contexto dije eso, pero digamos sí, en efecto, nunca hubo un closet. Siempre, digamos, desde que yo recuerdo, digamos, me gustaban las personas. Durante un tiempo sí, en efecto, tuve relaciones afectivas más bien con hombres y en algún punto quedó claro que los hombres no eran lo mío, pero eso, no hubo esa, como esa salida o haber estado en el closet o haber, no sé, escondido o ocultado algo, sino que fue una cosa bastante fluida en un entorno, pues sí, bastante progresista, sí, en el que nunca hubo tampoco un cuestionamiento ni un recibimiento tan brutal y tan duro como sé que hay para mucha gente que conozco, para muchas amistades, y no fue una batalla para mí, ¿no? Como sí lo es para tantísima gente. ¿Y para ti cómo fue, Julieta? Pues yo justo, o sea, mi experiencia fue muy compleja. Yo salí del closet hace un par de años y cuando yo toda la vida me relacioné con hombres. Entonces, para mi familia, principalmente para mi mamá, fue como un golpe muy fuerte. Y cuando yo le comuniqué que en ese momento me identificaba más como bisexual, ahora me identifico más como lencha, y yo me empecé a relacionar con una persona no binaria que fue asignada de mujer al nacer. Explícanos, por favor, qué significa persona no binaria, porque no necesariamente todos manejamos los términos. Sí, claro. Bueno, pues digamos como en esta forma en que nuestras sociedades se agrupan las personas o se les clasifica, tenemos el binario, que es básicamente los hombres y las mujeres. Las personas no binarias y de cualquier otra identidad de género que no entran en esas dos cajitas de qué es ser hombre, qué es ser mujer, las personas no binarias escapan a esas dos clasificaciones. Entonces yo empecé a relacionarme con una persona no binaria y en ese momento para mi mamá fue como algo muy fuerte y yo empecé a experimentar mucha violencia lesbofóbica en mi familia. Entonces a los meses de que yo salí del closet tuve que huir de casa de mi mamá y ahí me recibió mi pareja. Y bueno, fue digamos, o sea, fue todo un proceso construir un sistema de apoyo, porque mis amistades tampoco estaban no conocían esa parte de mí.
estaba en pandemia, acababa de terminar la carrera, digamos, o sea, fue un contexto como muy aparatoso en muchos sentidos. Y eventualmente fui construyendo como mucha más estabilidad. Ahora tengo otra relación con mi mamá respecto de mi identidad de género y mi sexualidad, pero en ese momento fue algo muy complejo que me implicó como un montón de retos. Igual al ser una persona como tan joven, racializada, como un montón de cosas. Nos vamos a detener tantito, vamos a las plazas y las voces para escuchar las opiniones de las personas en las calles. La pregunta fue, ¿qué es el lesbianismo para ti? Pienso que está muy padre, que qué bueno que puedan vivir pues ese amor con quien ellas quieran. Las apoyo totalmente y pues el amor es amor, con quien ellas quieran, entonces es padre. Siento lindo verlas y que se sientan libres. Con respecto a la homosexualidad femenina, creo que me siento identificada, de hecho pertenezco a la comunidad LGBT y soy bisexual. Pienso que cada quien es libre de elegir sus preferencias. Simplemente pienso que cada quien es libre de elegir. Está bien porque, bueno, uno no elige qué es. Y pues creo que todos deberían darle respeto a eso. Es como cualquier otra sexualidad, creo que no está mal, porque pues, cada quien decide cómo estar con quien quiere. Mi concepto es, yo creo que muy errado a lo que piensa la demás gente, porque yo no los clasifico, realmente la gente quiere por querer, y para mí eso es más que suficiente, no es necesario que haya una clasificación. Yo no lo veo con ningún tipo de tabú, al contrario, siento que todas las personas no hay que como ponerlo solamente en un solo género. Siento que es como fundamental que poco a poco hoy en día hemos visto como crecer más este movimiento y esta diversidad, que es expresarse tal cual eres, sin miedo ni represión alguna. Comentemos el sondeo. Lorena, ¿qué opinas tú de las respuestas de las personas? No sé, o sea, si bien, no sé si lo que voy a decir es quizá como la mejor salida, pero si bien me parece interesante conocer las opiniones de las personas sobre las identidades de género y sobre la sexualidad de otras personas, creo que las identidades y la sexualidad de otras personas son de ellas. Y en ese sentido, digamos, me importa poco lo que opine la gente. Me parece mucho más importante lo que opinemos nosotros sobre nosotros mismos y mismas y mismes, y los espacios que podamos crear para nuestro hacer y para nuestro estar y para nuestra forma de relacionarnos. Me lleva como a pensar en esta idea de cómo se legisla para las, comillas, minorías, ¿no? La legislación para las minorías jamás debe estar sometida a, piense lo que piense el gobierno actual, a votación o a, digamos, a que sean las mayorías quienes elijan, ¿no? Y entonces eso, me resulta como complicado salir al mundo a preguntarle a la gente qué opina sobre las demás personas. ¿Cómo sugieres tú trabajar los cambios de mentalidades? Digamos, a mí me parece indispensable cambiar la cultura cis heteropatriarcal, y la voy a definir para claridad. La cultura cis, las personas cis son las personas que se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer, básicamente a partir de una revisión genital, en donde te dan los genitales y dicen, eres hombre o mujer, a partir de estas dos categorías que se han construido para definir a la sociedad, que es además las categorías sobre las cuales se asienta la sociedad. El sistema heterosexual es pues eso, el sistema que piensa que la heterosexualidad es un mandato y que la sexualidad deseada es la sexualidad entre un hombre y una mujer. Y bueno, el patriarcado es esto que nos rodea, que respiramos, comemos y respiramos. Y digamos, para mí lo indispensable es desmantelar esta cultura que propone como mandatos estas categorías que son estáticas, ¿no? Que no permiten además un movimiento, como sí tenemos un movimiento todas las personas a lo largo de nuestras vidas, no solo en la definición de nuestros géneros y nuestra sexualidad, sino en cualquier otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso, para desmontar esa cultura, pues hay que desmontar muchas cosas. Yo, digamos, mi perspectiva sería que lo primero que hay que desmontar es el género y que hay que desarticular
esas dos grandes categorías que nos definen como sociedad, que además son categorías culturales en donde se atribuyen obligaciones y responsabilidades a cada una de las dos partes y que desconocen todo lo que hay en medio, ¿no? Y toda la variedad digamos, de expresiones, de vivencias, de género y de sexualidad, recordando siempre que pues, el género fue inventado en los años 50 justamente para normar, es decir, para establecer qué era normal y qué era deseable, y en ese sentido establecer que había que dividirnos en hombres y en mujeres, ¿no? Creo que habría que desmontar eso, pero desmontar el género implica desmontar la cultura entera. Tú dices que te sientes más cercana a lo queer que a nombrarte como lesbiana. Sí, a mí la palabra lesbiana nunca se me ha acomodado en el cuerpo. Me queda claro que hay mucha gente que se identifica así, que se siente cómoda o cómode con la palabra. A mí eso, prefiero definirme como una persona queer. También la palabra y la categoría mujer tampoco se me acomodan ya en el cuerpo de un tiempo para acá. Entonces creo que nombrarme queer le da un espacio justo a la no definición estática, incluso dentro de estas categorías que están afuera, digamos, del mandato hegemónico. Ok. Y tú, Julieta, cuando tú hablas de lenchitudes, ¿a qué te refieres? Justo me parece que, o sea, ahora como lo que nos cuenta Lorena, como un poco cómo politizamos estas luchas o estos procesos de identificación como fuera de la norma. Lenchitudes a mí me parece que es una propuesta y una apuesta política muy interesante que hace un par de años se empezó a usar a partir de un proyecto que es Marcha Lencha. Y ahí se empieza a hablar de lenchitudes porque otros términos, digamos, tienen muchos límites en las vivencias que representan y porque busca reconocer la complejidad de experiencias en las sexualidades y en el género. Entonces, las lenchitudes, lo que, digamos, las identidades o a las personas que reconocen o que agrupan es a mujeres cis y mujeres trans que sienten atracción por otras mujeres. Y ahí, bueno, los cis es lo que ya nos explicaba Lorena, como cuando al nacer se nos hace una revisión genital o incluso desde antes en el ultrasonido y se nos lee, tienes vulva, eres mujer, o tienes pene, eres hombre. Eso es lo cis, cuando sí creces y te identificas con esa asignación. Y lo trans es cuando trasciendes eso, cuando vas más allá. Y digamos como los prefijos, cis significa de este lado y trans significa del otro lado. Entonces, son mujeres cis y mujeres trans que se sienten atraídas por otras mujeres, también mujeres bisexuales y pansexuales, independientemente de las personas con las que se relacionen en ese momento, hombres trans y personas no binarias. Entonces, ya cuando vemos como esta complejidad de experiencias, eso es lo que las lenchitudes o el término de lenchitudes busca como un término paraguas representar o reconocer. Nos vamos a detener un momentito, vamos a un corte, regresamos. Regresamos con nuestras invitadas Lorena Wolfer y Julieta Zacatenco. Nos estabas explicando, Julieta, lo que significan las lenchitudes, y hay un término que creo que como contenidos puede parecerse, el desafismo. Sí, ahí creo que, digamos, pienso en una primera distinción. El término de lenchitudes parte de, digamos, como antes, o sigue pasando, pero se nos nombraba despectivamente como lenchas, ¿no? Y era, eres lencha, eres marimacha, eres machorra, y un poco en una apuesta por reapropiarse de esas categorías que alguna vez fueron usadas como insultos, se está reapropiando y ahora no solo se reapropia desde ese lugar, sino que se amplía y reconoce a otras personas con identidades de género muy diversas. Y el safismo, como lo decías al inicio del programa, parte de Safo de Lesbos, que era una poeta que tenemos acá su retrato. Nuestra invitada de honor. Nuestra invitada. Que, digamos, se registra que sus poemas son los primeros que hablan de amor entre mujeres. Entonces, desde ahí viene como ese término. Lo interesante es que para muchas personas resulta un término de más difícil acceso, digamos, como más blanco, porque en el contexto en el que surge implica como acceder a ciertos conocimientos. ¿Qué quieres decir más blanco? Porque no estoy segura de que nos entiendan. Digamos,
sí, como en términos de accesibilidad a los conceptos o a las categorías. Más de personas blancas. Más de personas que pueden acceder como a cierta información o educación alrededor de cómo se construyen estos conceptos, para entender, bueno, que está situado en Safo, que era una poeta. Creo que de ahí parte mucho como esta complejidad en la distinción, pero ningún término es excluyente, o sea, no es como que Lenchitudes busque reemplazar al safismo, busque reemplazar a quienes enuncian lesbianas, en cualquiera de su diversidad, como la diversidad de acepciones, cualquier persona que se identifique como mejor le acomoden las categorías, me parece que es como la apuesta a la que queremos llegar. Lorenita, estuve leyendo tu texto, que lo pueden encontrar en Debate Feminista. La lucha comienza cuerpo adentro. Me encantó. A ver, dinos, por favor, háblanos de esa experiencia. Lo primero con lo que tienes que luchar es contigo misma, porque tienes todo eso interiorizado, creciste con eso, ¿no? Y digamos, no son pocas las veces en el día en las que yo me encuentro reproduciendo lo mismo que estoy tratando de desmantelar, ¿no? Y en ese sentido, pues es siempre una lucha desigual, ¿no? Porque la cultura y el sistema es una cosa, pues eso, que nos rodea y que está en todas partes. Y acá estamos nosotros tratando de pensarnos y de construirnos de otras maneras, ¿no? Entonces eso, empieza contigo. O sea, esa lucha empieza con desarticularte, con desmantelarte, con poner en cuestión cualquier cantidad de cosas que en automático pueden estar de nuevo reforzando una serie de ideas en contra de las cuales tú estás. ¿Y cómo estar atentas? Porque eso en general, por eso me encantó el texto, porque eso es bueno para cualquier cosa en la vida. Quiero decir, esta necesidad de mirar hacia adentro, decir, otra vez ya me atrapé, haciéndolo, ¿no? Discriminando, reproduciendo, en fin. ¿Cómo estar atentas? Pues es una labor 24/7, ¿no? O sea, es una labor que sucede todo el tiempo, porque todo el tiempo tienes que estar, o por lo menos esa es mi intención, aplanando el territorio, es decir, deshaciendo las jerarquías de poder que tienen que ver de nuevo con todas estas categorías, ¿no? Y eso sucede aquí mismo entre nosotros, con las gentes que están detrás de las cámaras y que están, o sea, cómo nos relacionamos de una manera de verdad horizontal con todas las personas y cómo respondemos cada vez que alguien más está reproduciendo esos sistemas de poder a favor o en contra de nosotros, ¿no? Es cómo encuentras formas de desarticular esas, digamos, esas normas culturales. Todo el tiempo es tratando como de darles la vuelta, ¿no? Pero de nuevo requiere de una conciencia activa permanente, ¿no? Y requiere de posicionarse políticamente todo el tiempo. Y eso implica que no solo tiene que ver con lo que tú haces, sino con lo que atestiguas y cómo te posicionas frente a eso que estás atestiguando. Y estar abiertos a aprender, ¿no? Cuando tú nos comentas por qué preguntar ciertas cosas en las calles, una opinión a ti te parece que quizá no es la mejor idea posible, todos estamos escuchando y de verdad estamos aprendiendo. Y sí te agradezco que hayas sido tan honesta en tu comentario. ¿Y tú qué opinas, Julieta, de ese cuerpo hacia adentro? Me parece interesante, o sea, en el activismo que yo hago, que también se vincula mucho con el placer, pienso todo el tiempo en el papel que tiene el cuerpo en nuestra interacción con el mundo, porque es el cuerpo, digamos, en muchos feminismos se habla del cuerpo como el primer territorio, como lo que constantemente pones allá afuera y está expuesto a las dinámicas de poder y a los sistemas de opresión y a las relaciones humanas que tejemos todo el tiempo. Yo creo que sí hay un papel como muy importante en reconocer y que, por ejemplo, Dalia de la Cerda, que es una activista feminista, en su último libro, Desde los Zulos, habla de como de estos procesos personales que tenemos que trabajar nosotros mismos y no llevar a los movimientos o a las agendas políticas porque no son una responsabilidad de gestionar ahí. Creo que sí hay que tener como esta introspección y esta capacidad de reflexión sobre cómo juegan nuestros procesos y nuestros traumas y nuestros dolores un papel importante en cómo salimos al mundo y en cómo lo interpretamos e interactuamos. Pero creo que también hay, o sea, para mí hay una apuesta muy importante desde las Lenchitudes para construir comunidad. O sea, ¿qué es esto? Somos tantas personas, somos tantas Lenchitudes. O sea, recientemente el año pasado se publicó la Endiseg,
que es la encuesta nacional de diversidad sexual y de género del INEGI. Y ahí se hace una clasificación que es un poco difusa sobre las lesbianas, porque ahí lo clasifican como lesbianas, pero a partir de un análisis que hicieron dos activistas, es Dan Baltasar, que es analista de datos, científica de datos y activista LGBTIQ+, y Sof Poiré, que también es activista y especialista de género y sexualidades. Ahí lograron reconocer que en México hay alrededor de 7.5 millones de lenchitudes, que es un montón de gente. Eso es casi la población de Jalisco, que es el tercer estado más poblado justo de Jalisco ¿no? y de Ciudad de Tan México, claro. Yo traté ahí de... Sí, o sea, y que es un número muy importante, y ahí pensar en cuál es el papel que tenemos en esta lucha colectiva, desde la construcción de comunidad, desde cómo gestionamos nuestros conflictos y diferencias al interior del movimiento y toda esta diversidad que vivimos, ¿no? De gente que se entiende como lencha, como lesbiana, como sáfica, como, o sea, todo este espectro de diversidad. Creo que ahí también es importante pensarnos en esto que dice Lorena, como en cómo salimos al mundo y reaccionamos y nos interpela. Lorena, ¿tú cómo lees las cosas? Platicábamos con Rosa María y ustedes estaban acá también compartiendo con nosotras y ella hablaba pues de aquella primera marcha. Eran 30 en esa primera marcha, hombres y mujeres. ¿Cómo sientes que ha ido el proceso, que ha cambiado? ¿Somos un poquito más abiertos? Creo que es como un momento complicado porque por un lado hay en efecto, como una mayor apertura, pero también hay usos de, digamos, de nuestras identidades y de nuestras luchas muy, digamos, frontales, ¿no? Y al mismo tiempo, no sé, las violencias, por ejemplo, siguen creciendo, o sea, la violencia a la que se somete a las personas trans en este país es innombrable, ¿no? Entonces hay como una serie de, digamos, de circunstancias que coexisten, ¿no? Sí. Y que creo que siempre es como importante tener en cuenta, sobre todo cuando sale la gente como con bombos y platillos a decir, sí, estamos mucho mejor, ¿no? La verdad es que, digamos, el pacto cultural pues no ha cambiado y ahora hay esto que muchas nombran como el rearme patriarcal, ¿no? Que no solo es, digamos, es ese sistema sexogénero que hemos vivido desde siempre, sino es un rearme, es una especie como de respuesta justo a los avances que ha habido en términos legislativos, en términos de acceso y tal, y de un reforzamiento desde la derecha con un ímpetu renovado, ¿no? Sí, que es el contraataque, sí. Que es aterrador, ¿no? Y no sé, experiencias también vivimos en la Ciudad de México. La Ciudad de México ha sido durante mucho tiempo pues una isla de derechos, pero tenemos también este gran ejemplo en Estados Unidos de que todo lo ganado se puede perder, ¿no? Exactamente. Y que es brutal, ¿no? O sea, pensar que en un país se estén pasando, por ejemplo, leyes en contra de, o sea, de que las personas, por ejemplo, puedan hacer cualquier tipo de, porque además ni siquiera son como espectáculos, o sea, cualquier tipo de enunciación trans, y que además ese es, digamos, el inicio de una batalla política de muy largo alcance, ¿no? Como está sucediendo en Estados Unidos, donde además el aborto ya no es legal, ¿no? Pues nos recuerda eso, que los territorios ganados no necesariamente, bueno, para empezar, no son siempre permanentes. No se pueden dar por hecho. Y que no podemos parar nunca pues básicamente de luchar, porque en el fondo la cultura, y eso para mí es, digamos, brutalmente evidente todo el tiempo, no ha cambiado tanto, ¿no? Y cuida su sobrevivencia tal y como es, ¿no? Hará todo lo que tenga que hacer para sostenerse, ¿no? Tenemos un rinconcito de lecturas y películas. Bueno, me voy rapidito. La novela El precio de la sal es una obra de la escritora Patricia Highsmith, muy conocida por sus novelas de suspenso. Cuando se publicó en 1952, era tan complicado, así se consideraba complicado el tema, que Highsmith firmó con el seudónimo de Claire Morgan. Se vendieron más de 1 millón de ejemplares en 1952.
Posteriormente ya se publicó con el nombre de la autora y después de la película también se publica con el nombre de Carol. Y está la película de 2015 que dirige Todd Haynes y bueno, es la historia de amor muy apasionada entre esta mujer que estamos viendo allí, Carol, y la joven a la que conoce en una tienda. Las dos están en relaciones heterosexuales. A Carol, su esposo, en el divorcio la amenaza con quitarle su hijo, pero ellas eligen estar juntas y es una gran historia de amor. Y después otra de las que tenemos es la película Nudo Mixteco, de la cineasta indígena y lesbiana Ángeles Cruz. Sonia regresa a su pueblo al entierro de su madre, su padre la rechaza por selección sexual, pero ella se encuentra con Piedad, su amor de juventud. Está ahorita en Filmin Latino. La película Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, de 2019, es la historia de amor, y esto sucedió en la vida real, de Elisa Sánchez y Marcela García, originarias de Galicia, lograron casarse. Como Elisa se transvistió en Mario, terminó en la cárcel en algún momento. La película está ahorita en Netflix. Otra película del 2019 que es Un viaje estético, retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma, sucede en Francia a finales del siglo XVIII y bueno, véanlas, todas están bastante accesibles. Julieta, ¿hay algo que tú nos quieras decir para terminar? Estoy pensando, como volviendo a lo que comentaba Rosa María hace rato, y hay algo que me parece importante mencionar de por qué algunas, digamos, pensando en este como gran movimiento de la liberación homosexual, por qué se volvió tan visible en algún momento y por qué ahora, y yo en esto coincido con Lorena, que enfrentamos muchos obstáculos, las lentitudes, como las identidades queer y disidentes, es porque las lentitudes nos encontramos con dos violencias que son estructurales y que son muy complejas. Por un lado, la violencia machista y patriarcal, y por otro, la violencia homofóbica. Entonces, no solo es que se nos condene por ser mujeres o por ser personas feminizadas, sino que además se nos condena porque escapamos al mandato heterosexual, que creo que eso lo complejiza un montón y que vemos ahora, y que a mí me parece que es algo que vale la pena seguir discutiendo, porque hay muchos hombres homosexuales que tienen mucho más acceso a espacios, mucho más acceso a derechos que otras identidades que no son hombres y que sí son disidentes sexuales. Entonces, como que en esos encuentros me parece que en las lentitudes o que desde estas luchas y movimientos hay un montón de resistencia en resistir a la violencia machista y patriarcal y a la violencia homofóbica por ser disidentes sexuales. Y también, por ejemplo, el sábado que hablé contigo, yo te dije, ayúdame a entender, ¿no? Me hiciste favor de tener una videollamada y de explicarme. Creo que también necesitamos abrirnos más, pero también tenemos que aprender más, ¿no? Que estar pendientes, porque lo que es ahora más complicado es justamente las diversidades. Sí, sí, totalmente. Entonces, perdón. No. O sea, sí, coincido mucho que hay que seguir generando información que sea accesible para la gente, para que puedan entender de qué hablamos cuando hablamos de diversidades sexogenéricas. Ya nos tenemos que ir, Lorenita, una despedida. Pues la despedida, un poco como regresando a tu pregunta acerca de las opiniones de las personas, es pues que, digamos, se trata de juntes, crear una sociedad pues más igualitaria y más celebratoria de las diferencias, o sea, que reconozca y que celebre las diferencias y las otredades, y eso lo construimos entre todas las personas. Así que pues eso, la cultura no está fuera, la cultura la hacemos y la construimos y podemos construir una cultura distinta. Pues muchísimas gracias, Lorena, muchísimas gracias, Julieta, por estar con nosotros. Les esperamos la próxima semana para seguir platicando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar, llegó a sus playas. Les escuchamos.